se pueden sentar. No, como voy en la serie, no voy a predicar necesariamente de este pasaje, pero lo estoy usando como ilustración porque hay mucho para predicar. Uno de los mejores pasajes, cuando lo escuché hace algunos 30 años atrás, tenía como 5 años de edad, varios, porque no estaba ni en el ministerio, y me impresionó este mensaje, pero lo estoy usando hoy porque el tema es misericordia. Y lo que las bienaventuranzas nos han hablado, que son las marcas de un seguidor de Cristo. No es cuánto ofrenda tú das, cuánto diezmo tú das, donde tú sirves, todo eso son cosas buenas, pero son cosas externas, que todo religioso lo puede hacer. Es más, hay musulmanes que son más religiosos que nosotros, más devotos que nosotros, tanto al punto que se ponen hasta una bomba por Alá. Y nosotros nos preocupamos si ir a otro lugar a predicar el evangelio, arriesgando nuestras vidas, es un sacrificio grande, y lo es. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Obviamente vemos que las bienaventuranzas son totalmente opuestos al movimiento de prosperidad. Porque el movimiento de prosperidad se concentra ¿qué? En uno, en la felicidad de uno y en el yo. Y esto es completamente ¿qué? Diferente desde el punto que vimos que comienza con una bancarrota espiritual. Y por eso me encanta cuando el mismo Mefiboset le dice: ¿para qué me miras a un perro muerto como yo? Y no era una humildad falsa, porque a veces nos damos un título o caemos en un título como de humildad y nos llamamos perro muerto, gusano, lo que fuera, pero realmente es porque el orgullo está detrás de eso muchas veces. Sino simplemente reconocer que delante de un Dios santo, de un Salvador como Cristo Jesús, nos dimos cuenta que la primera parte es los pobres que en espíritu, una bancarrota ¿qué? Espiritual. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Dios no nos salvó a nosotros porque había algo en nosotros, sino simplemente porque por su misericordia, por su gracia. Entonces, ¿por qué no practicamos misericordia? Son 4 preguntas que me hice. Primeramente, porque queremos tomar justicia en nuestras manos y no ponerlo en las manos de Dios. So we don't want to take justice out of our hands and put it in God's hands. Jonás es un buen ejemplo. Sí, Jonás no tenía problemas con ir a predicar. Él se montó en su barco para ir a predicar. Es lo que pasa que no quería ir a dónde. A Nínive. Porque Nínive era enemigo ¿de quién? Del pueblo de Dios, de Israel. Entonces él dice: no, yo no quiero tener misericordia sobre ellos, tanto así que aún obviamente tuvo que saber la experiencia. Si el que no sabe de Jonás, pues lea la historia de Jonás. Son 4 capítulos, pero ya mucho hasta lo sabemos. Hasta la gente que no conoce ni de Dios sabe quién es Jonás. Había una vez una niña que el papá era ateo o agnóstico, pero la mamá la enviaba a la escuela dominical, a la iglesia. Y una vez ella regresa de la iglesia y el papá le dice: ¿y qué aprendiste hoy? Siendo sarcástico, ¿verdad? Y le dice: bueno, aprendí de Jonás. Y él le pregunta: ¿tú realmente crees que realmente él estuvo en la barriga de una ballena? Primeramente la Biblia dice ballena, pero asumimos que una ballena por el tamaño y que otro pez a lo mejor puede recibir un cuerpo humano. Y él dijo: bueno, sí, yo creo eso. Y le dice entonces: ¿y tú realmente crees eso? Sí. Y le pregunta entonces: bueno, ¿y cómo tú vas a saber? Bueno, cuando llegue al cielo, yo voy a hablar con Jonás. Y el papá le dice: ¿y si Jonás no está en el cielo? Y ella le dice: bueno, pues hablarás tú con él. Hello. Dice que de los niños hay sabiduría, ¿verdad? Un buen mensaje evangelístico, básicamente: papi, yo sé para dónde tú vas, ¿ok? Él mismo hasta se deprimió cuando Dios tuvo misericordia ¿sobre quién? Sobre Nínive. Y si nosotros realmente, si nos examinamos realmente, porque lo mencioné la semana pasada, pero repito esto nuevamente: cuando leemos la Biblia casi siempre nos vemos como victoriosos o como víctimas. Nos vemos como el rey David, o nos vemos como José, pero nunca nos vemos como villanos. Y muchas veces nos tenemos que ver como villanos, porque muchas veces nosotros somos más como José.
que estamos dispuestos a vender, a hablar, a hacer algo, que ser los héroes de la Biblia. Aquí Jonás viene y predica, y hubo un avivamiento increíble, y no tenía nada que ver con el corazón de Jonás, porque él predicó como muchas veces pastores predican, como con ira, ¿verdad? Y la patean y le dan puños al púlpito y para aquí y para allá. Entonces si alguno cristiano dice, bueno, si yo voy a estar haciendo con este tipo, yo prefiero estar más tranquilo, tengo más paz en mi casa. Y a veces podemos predicar hasta con ira y hasta con odio, en vez de predicar con la misericordia de ¿qué? De Dios. Podemos hablar, bueno, ya no se habla del infierno, pero antes del infierno hasta como con un gozo hacia los que no conocen de Cristo. En vez de con una tristeza, con misericordia, porque ellos no conocen de quién. De Cristo. Aquí está uno de los avivamientos más grandes en la historia de ¿qué? De la Biblia y del mundo. Cuando dice que todo el pueblo se convirtió, se arrepintió y hubo un avivamiento, obviamente cuando la palabra dice todo, está hablando una gran cantidad, porque aún la Biblia dice que no todos van a venir a Cristo. Él se deprime en vez de celebrar la victoria, porque él quería condenación. Si me pregunta, ¿nos gozamos cuando hay victoria en alguien que nos cae mal? Segundo, porque escuchamos a otros que nos dicen que no tengamos misericordia. En 2 de Samuel hay una parte donde David estaba pasando por una región de los benjamitas y un joven estaba tirándole piedras y maldiciéndolo. Uno de los soldados le dice, que está de camino a Gaza, interesante porque hemos estado por esa ruta y qué bonito poder ir a Israel. Y yo me imagino él tirándole piedras y maldiciéndole y hablándole malo, y uno soldado le dice, ¿tú quieres que yo vaya y le corte la cabeza? Y David responde, no, yo se lo entrego ¿qué? A Dios, y lo dejo en las manos de Dios, dijo él. Otra vez porque somos selectivos en quien aplicamos misericordia. A veces no nos damos cuenta realmente y podemos ser a ciertas personas sí, a ciertas personas no, y no, ya sea por el tipo o por lo que haya ocurrido. Por eso Pedro quiso ser bien espiritual cuando le pregunta, bueno, perdonamos 7 veces 7, o sea, esperando, mira lo espiritual que yo soy. Y Jesús le responde, no, 7 por 7. Básicamente, y eso no era tanto el número que estamos buscando aquí para los matemáticos, sino que es siempre, todo el tiempo. En otro palabra, que es ¿qué? Continuo, no debe nunca ¿qué? Parar. No, cuando hablamos de la misericordia, entonces no es algo natural en nosotros, es algo que es sobrenatural. Por eso muchas veces estamos buscando algo que es sobrenatural, experiencias, cosas que son externas, pero lo más sobre todo lo que ocurre dentro de nuestro corazón, que no es natural, porque para nosotros es natural la venganza. Es responder, eso es natural. Cuando esto es natural, es cuando tú conoces a alguien que era una persona iracundo, una persona ofensiva, y de momento tú ves que Dios empieza a trabajar que el corazón de ¿qué? De la persona. Eso es sobrenatural. No tienes que buscar si Dios le pone dientes de oro o pone a alguien a caminar o hace estos milagros. Estamos buscando por eso, no. Lo que Dios está más importante que en tu corazón, en el corazón. Cuando Jesús dice, y van a hacer más milagros que yo, y mejores milagros que yo. Y Jesús resucitó muerto. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo no necesariamente a los milagros físicos, sino en otras palabras, a llevar la palabra, porque de ahí sale el apóstol Pablo. ¿Quién llevó más personas a los pies de Cristo? ¿Cristo o Pablo? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Y así podemos buscar muchos hombres de Dios durante la historia. Hoy en día el mismo D.L. Moody todavía aún están recibiendo frutos de su trabajo, y él murió no sé cuántos años atrás. Tiene su propio seminario en Downtown Chicago, que tiene como 5 bloques en el Downtown de Chicago. Tiene su propia línea de aviación para llevar misioneros a todas partes del mundo. D.L. Moody entonces ha hecho más por Cristo que Cristo mismo, pero cuando digo Cristo mismo en el sentido de que eso fue lo que se está refiriendo. Entonces, cuando somos seguidores de Él, tenemos entonces que actuar como Él. Entonces ya Él nos dijo que nuestra misericordia nunca debe acabar. ¿Por qué? Número 4. Razón número 4 es porque no entendemos la misericordia que estamos recibiendo.
Hello. No entendemos la misericordia que estamos recibiendo. Pues ¿sabes qué? Yo no voy a lidiar más con esa persona. Yo no voy a perdonar a esa persona. Yo no voy a tener misericordia con esa persona. ¿Sabes qué estás diciendo básicamente? Yo no quiero que Dios siga siendo misericordioso con quién. Conmigo. Hello. No lo entendemos. El Tito 3:5, mira lo que dice. Que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Con toda la humanidad. Eso significa con todo el mundo. No importa que ellos crean, qué línea política sean, no importa la letra de su abecedario que ellos quieran coger. Hello. La última vez que yo chequeé la Biblia, todos significa ¿qué? Todos. Entonces a veces conocen a los cristianos, conocen a la iglesia por lo que estamos en contra, en vez de conocerlo por lo que estamos ¿qué? A favor. Y el versículo 3, es el que ya ustedes se saben, no de memoria, pero la práctica dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a los otros. Eso es lo que éramos nosotros. Y por eso digo, se nos olvida dónde Dios nos sacó. Entonces empezamos a hablar de los otros. Ay, mira aquel alcohólico, mira aquel drogadicto, mira aquella prostituta, mira aquel homosexual. ¿Y qué era lo que tú eras? Hello. Ah, pastor, yo no fui homosexual, gracias a Dios. Ay, pastor, pues gracias a Dios, pero algo eras. Algo eras, porque cuando hablamos de estar en la carne, en Gálatas 5, el griego no tiene comas, el hebreo tampoco, el griego no tiene comas. En otras palabras, ahí tú estás. Un chismoso y un rebelde están en la misma condenación. Al contrario, un rebelde y un hechicero, un rebeldía se les llama, lo comparan con brujería. No estoy hablando del gran combo. Lo comparan. Entonces a veces nosotros hacemos como esta separación de pecados en sí. Y buscamos entonces al mundo cuando la misma palabra nos dice en 1 Pedro que el juicio comienza ¿dónde? En la casa. Estamos más preocupados por lo que están haciendo la gente del mundo. Ah, el pastor me lo está haciendo. Pero dentro de la iglesia, ¿sabe lo que el enemigo está haciendo aún en nuestra convención? Aún en nuestras iglesias, aún en nuestra asociación. Causando, mira lo que el enemigo tuvo una reunión anual. Ellos tienen su convención anual, me imagino, con todos los demonios caídos. Y se reúnen anualmente y dicen, ¿cómo podemos destruir la iglesia? Y tuvieron esa reunión, están hablando entre ellos. Estoy haciendo una analogía, no crea que estuve en el infierno en esa reunión por si acaso, ¿okay? Y ellos que conocen la palabra de Dios, a veces aún hasta más cristianos, porque así fue que como tentó el diablo a veces usando la palabra de Dios. Digo, no podemos destruir la iglesia. Está escrito ya en Mateo 18, si no me equivoco, las puertas del Hades no van a prevalecer. Pero ¿sabe lo que podemos hacer? Podemos dividir la iglesia. Y si dividimos la iglesia, ellos mismos se van a destruir. Ahora mismo nos dividimos aún como bautistas, que si tocan el himno, que si el libro rojo, aquellos que son los cubanos, a veces lo reverencian más que el libro negro, porque es el que es ungido. Hello. Y entonces empezaron cosas secundarias que no tienen que ver ni con la salvación, ni con la seguridad de salvación, ni con la palabra de Dios. Y cada vez hay un tema diferente que es completamente secundario. Y el mundo entonces ve nuestra pelea porque no tenemos ni misericordia contra los propios hermanos. Qué vergonzoso cuando en este viaje que fui a Israel, el director del viaje me dice así mismo, no, es que ustedes los bautistas ni se unen para dar un viaje. Hello. Y era verdad, que voy a discutir. Increíble. Entonces, yo tengo un librito, lo voy a buscar un día de esto, que tiene todas las denominaciones de Estados Unidos. Increíble. Entonces tú pones a leer, y la razón básicamente es porque unos tocan pianos, en la época de piano, cuando no permitían el piano, porque el piano, en los 1900, era un instrumento del mundo. Si usted ha visto las películas de vaqueros, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que tocaban? El piano. Entonces tú no puedes tener un piano en una iglesia. ¿Me están siguiendo? Entonces, por eso está Christ of God, Church of God, Church of Christ.
¿Sabe cuál es la diferencia mayormente? ¿Qué instrumento ellos tocan? ¿Are you kidding me? Me imagino que estarán separados cuando lleguen al cielo. Porque en Salmo 150, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Alabar a qué? ¿A Jehová con qué? Entonces, pero vean, si usted ve la película de Vaquero, y yo comprendo, porque obviamente yo no soy 1900, no sé quién, no, esto no está todavía. Y usted ve, y ve la película de Vaquero, y usted ha visto en la barra, ¿verdad? Y están ahí bebiendo y todo eso. Entonces, de momento, imagínese, que empieces tú con un tin en una iglesia, Dios nos libre. Ese es un tema secundario, es preferencia. Pero no tenemos misericordia con nosotros mismos. Es más, lo que es vergonzoso es que los mismos pastores no practican 1 Corintios capítulo 3. Es que yo soy de Pablo. O yo soy de, no voy a mencionar nombres aquí porque de Piper, de MacArthur, de lo otro. Y él dice, no, yo soy de quién, de Cristo. Y no tenemos ni misericordia de unirnos, cosas que nos unen. Estamos buscando qué nos desune. Nosotros también. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. His mercy con nosotros. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu, renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por esto viene el segundo punto. Entonces tenemos que entender misericordia, y es el origen de misericordia. Dice, mas Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta misericordia proviene de Dios. Solamente un cristiano puede dar ese tipo de misericordia. Solamente un cristiano lo puede hacer. Me imagino que hay personas y religiosos que nacieron o tienen ese tipo de templanza, a lo mejor más o menos, de que abusen de ellos por su religión o por lo que fuera. Pero la verdadera misericordia solamente la pone un cristiano que está lleno del Espíritu Santo. Nicky Cruz, nuevamente, lo he visto en persona, lo he escuchado, hay muchas cosas doctrinales que no estoy de acuerdo con él. Pero entonces no me digan a mí que ese hombre que era un callejero, que sus padres su madre era bruja y su padre usaba la espalda de él para apagar el cigarrillo, lo tenía como cenicero. Creció en odio, en las gangas, en matado por matar, y se encuentra con... Qué malo ese viejo, ¿verdad? David Wilkerson, gracias. Okay. Y le dice, si tú vuelves a hablarme de Cristo, él se veía donde estaba la ganga en Nueva York, te voy a cortar en pedacitos. Y sacó su naval y dice, voy a seguir hablando de Cristo. Pero cada corte que tú me des, la piel va a abrir y te va a decir que Cristo te ama. Que Cristo te ama. Esa es la misericordia de quién, de Dios. La misericordia que proviene de la hacia nosotros. ¿Y cuáles son sus características? Dice Salmo 51 y 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y comienza básicamente un repaso de lo que hemos hablado cuando reconocemos nuestra bancarrota espiritual, cuando lloramos por lo que Jesús llora, cuando somos mansos y tenemos hambre y sed de justicia. Entonces que entendemos que su misericordia, la gracia de Dios en acción, porque por obras no somos salvos, sino porque por la gracia de Dios. Entonces el resultado, miren el resultado, mercy given, mercy received. ¿Ok? Damos misericordia porque estamos recibiendo misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En Mateo 6, entonces, ¿cómo? Este es el resultado. No hay cosas tan claras en la Biblia como esto. Y perdona nuestras deudas. ¿Cómo? Nosotros también perdonamos ¿qué? A nuestros deudores. Él está haciendo una comparación.
haciendo una comparación. Entonces esa es la pregunta, nos está preguntando que ¿cómo nosotros perdonamos a nuestros hermanos? Así que recibiremos entonces el perdón de ¿quién? De Dios. Entonces, primera de 5, y esto es los cristianos, porque cuando estábamos cantando tu gracia sobre mí, ¿okay? Cuando estábamos cantando, no por sentimientos, lo cantamos, ¿verdad? Usted lo cantó, y yo los vi cantando, casi todos, no es que me esté fijando, ¿verdad? Yo los vi cantando. No por lo que hacen, no por mis sentimientos. O sea, ahí tiene que decir si le está mintiendo la canción a Dios. Porque si no es por sentimiento, y by the way, no es que ese sentimiento no venga, va a venir, porque es natural. Es que hacemos con ese sentimiento. Si vamos a demostrar su misericordia. Porque 1 Pedro 5:5, la segunda parte, Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjense, y está hablando de la iglesia a nosotros. Y básicamente le dice, no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a humillarme, yo no voy a ir allá, yo no voy a tomar estos pasos. Entonces yo te resisto. Le hace el Heisman Trophy. Yo te resisto. Pero si te humillas, yo te doy ¿qué? Gracia. Gracia. ¿Sabes lo que es opuesto a gracia? Desgracia. Me pregunta, pastor, ¿y puede haber cristianos desgraciados? Seguro que sí. Sí, porque no tiene la gracia de Dios, tiene la gracia para salvación, pero no en su acción. No en su acción. Por eso a veces viven como si estuvieran con dolores estomacales. Dile por lo menos a la cara que tienes el gozo de Dios dentro de ti. Comunícate con la cara. Y es básicamente porque muchas veces no nos damos cuenta que no estamos viviendo en la gracia de Dios, la misericordia de Dios, porque no actuamos. Y Él dice, entonces Él resiste. O sea, tu oración no llega. Por eso le dice al mismo, en 1 Pedro le habla al mismo esposo, que si no tiene una buena relación con su esposa, ni ores, porque no va a pasar de qué? Del techo. Y también hace la comparación de que cómo decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro qué. Hermano, porque nuestro hermano es una representación de Dios donde en la tierra. Por eso cuando Él dice, tuve hambre y no me diste de qué? De comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. En la cárcel no me visitaste. Y dice, ¿cuándo te vimos? Cuando ves a uno de estos. Pero es lo mismo con toda otra acción. Cuando te ofendí y no me perdonaste, podemos añadir. Cuando hice esto y hiciste lo otro. Entonces está hablando que a nosotros. Voy a dar ejemplos entonces de misericordia. Y lo leímos ahora. El rey David demuestra 5 cosas en este pasaje. Lo estoy usando nuevamente como introducción y como conclusión. Debemos buscar a nuestros enemigos y buscar bendecirlos. Nosotros somos los cristianos, nosotros somos los que tenemos que hacer esa llamada. Y si otro cristiano lo dice ahí, el más espiritual. Y usualmente el más espiritual lo que significa es que tú no eres más espiritual, que cuando eres más espiritual entonces tú tomas ese primer paso sin considerarte espiritual. ¿Me están siguiendo? Bueno, como yo soy más espiritual, hermano, venga aquí, que yo soy más espiritual, yo tengo que pedirle perdón. Entonces no es más espiritual. Es reconociendo que usted ha ofendido a Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, que nosotros fallamos. Se debe buscar enemigo y mi pregunta es la siguiente: ¿quién es tu enemigo? ¿Quién es aquella persona? ¿Quién es tu Mefiboset? A mí me dio un nombre. Y no estoy hablando del coño, que por si acaso. Porque cada rato, esa es misericordia casi todo el tiempo, ¿verdad? Estoy hablando un mensaje subliminal a mi esposa, que tenga misericordia conmigo, pero misericordia es todo el tiempo. O sea, estoy hablando de aquella persona, no de tus hijos, no de un familiar, de alguien en tu trabajo. Me acuerdo años atrás, cuando unos 20, 25 años atrás, cuando era en hotelería, era jefe y tenía empleados y tenía un empleado que practicaba la vida de homosexual y tenía otro empleado que era un mujeriego. Pero entonces a veces el Espíritu Santo me habló a mí porque cuando yo trataba, los dos eran supervisores debajo de mí, y sin embargo yo me di cuenta que yo trataba a uno diferente que al otro. No, yo creo que ustedes no tienen que
pensar mucho cuál de los dos yo trataba diferente. Pero sin embargo, cuando el otro venía y estaba hablando con los empleados, oye, yo fui a la discoteca y esto y lo otro, y oye, habían dos muchachas y para aquí después nos fuimos a fiestar y estoy aquí. Y el Espíritu Santo me dice, eso no te molesta, ¿verdad? Hello, ¿me están siguiendo? Pero te molestas con el otro, estás haciendo acepción de pecado. Porque uno era mi estilo de vida antes, pues yo comprendo lo que le está haciendo. Pero el otro yo no lo comprendo. Y yo tuve entonces que ir donde él y decir, mira, yo te pido perdón porque a veces no te he tratado bien. No era que lo haya tratado necesariamente, pero no sé si él lo vio en mí, lo imaginó, pero entonces me imagino, si este cristiano, no era pastor todavía, si este cristiano lo veo que no me trata igual que los otros, me trata mal, entonces estos son los que son los cristianos básicamente. Y tuve que pedirle perdón a Dios porque estaba haciendo acepción de pecadores. Y empezó a cambiar entonces mi corazón. Y ahora, les soy honesto, estoy orando por personas que a lo mejor vivan este tipo de vida, por cualquier persona que venga y yo pueda crear una amistad con ellos. Y usted me dirá, pastor, ¿sabe por qué? Porque eso era exactamente lo que hacía Jesucristo. Los fariseos decían, este está con prostitutas y con qué, y con pecadores y en fiestas y donde hay alcohol. Esto no quiere decir que tú te inmerses en ese tipo de vida, sino que tú estás ahí con un propósito. Y no que vayas donde tú sabes que la tentación no puedes estar ahí. Por ejemplo, si eres alcohólico, obviamente no vas a estar donde hay pura bebida. ¿Ok? A veces me pregunta, pastor, pero usted ir a una fiesta. Sí, yo puedo ir a una fiesta de la familia. Porque quiero iluminar la sal de Cristo. La que está ocurriendo en la fiesta tiene que tener entonces ya cuidado. ¿Quién es tu Mefiboset? Deberían buscar a los pobres, a los incapacitados y a los que se ocultan para entonces bendecirlos. Pero Señor, ¿dónde hay una necesidad? ¿Dónde hay alguien que necesita de ti en mi vecindario, en algún lugar? Debemos bendecir a otros cuando no lo merecen y bendecirlos aún más que lo que se merecen. No sé si usted, en los tiempos de antes, básicamente, cuando tú venías a ser rey, tú eliminabas a toda familia del rey. A toda familia, era común. ¿Okay? Porque de esa familia se podía levantar un futuro ¿qué? Un futuro rey que te iba a hacer entonces problema. Aún lo vimos en la casa de David, ¿cierto o no es cierto? Absalón fue básicamente el que le quitó, batalló con el reino de David. Eso era común que mataran a todo el mundo. Y en Mefiboset, cuando usan la frase ahí de Labedón aquí. ¿Dónde está aquí? Ok. Está aquí ahora. Ok. Lo de Bar era un barrio, era de los más bajos que había, más pobres. Usted puede pensar en su barrio, le llamamos en Puerto Rico caserío de los peores que puede haber. Ahí estaba él. Y él fue a buscarle y dice, yo voy a bendecir. Y obviamente Mefiboset se quería esconder porque él pensaba que lo iba a matar. Era el nieto de su enemigo número uno, Saúl. Y dice, sí, pero pastor, él hizo un pacto con Jonatán. Nosotros tenemos un pacto con Cristo. Y es por Cristo que lo hacemos. Él no trajo a Mefiboset y lo sacó de donde estaba. No solamente lo llevó a sentarse a la mesa con él, a comer con él, con sus hijos, a ser parte de su familia, este lisiado. Cuando en aquella época un lisiado era maldecido en la sociedad. ¿Lo veían como un castigo de quién? De Dios. Ahora tiene que tenerlo más ser un empleado para que esté cargándolo para arriba y para abajo, porque era lisiado doblemente, nació lisiado, y durante una de las guerras, cuando estaba corriendo, alguien lo estaba cargando, cayó y se rompió la otra pierna para ser doble lisiado. Yo creo que el mensaje para nosotros es que no miremos a la gente con desprecio, no miremos a los del mundo con desprecio, sino con amor. Cuando vean a alguien con el pelo pintado y alguien que parece otro estilo de vida completamente
Ámelo. Porque está tratando de decir, ámenme. Mírenme lo diferente que yo soy. Acuérdense, algunos 20 años atrás, cuando viene una persona a visitarnos a nuestra iglesia, y tenía más clavos que Home Depot. Tenía clavos por todas partes. Y más tatú que, bueno, yo creo que era un billboard, un boletín de promocionar tatús. Y específicamente cuando lo vi, fui exactamente todo el servicio hacia qué, hacia donde él, para saludarlo, para hablar con él. Y lo triste fue que me dice, gracias, porque hay pastores, claro, esto hace más de 20 años atrás, y esto no es para yo exaltarme ni criticar a otros pastores, para nosotros hablar, y me da en el corazón, dice, que ni me saludan, ni me miran, ni me hablan, y uno hasta me empezó a juzgar. Meses más tarde, él me llama, dice, pastor, usted fue el que me saludó, me habló, ¿usted estaría dispuesto a hacer el servicio fúnebre de mi mamá? Y yo me pregunto, si yo hubiera tenido la oportunidad de compartir el evangelio con la familia completa, si no hubiera mirado lo que está en el exterior, porque Dios se fija ¿qué? En el corazón. Cuando ve a ese tipo de personas, ahí es donde la misericordia de Dios sale. De acuerdo el pastor y puede ser amigo mío, pero más conocido mío, Jim Simbala de Brooklyn Tabernacle. Fui parte del último libro que él escribió. Cuando digo parte, no que escribí nada, sino que a veces yo escribo libros durante la pandemia. Nos reunimos los viernes y él trajo un grupo de pastores para hablar de lo que está ocurriendo durante la pandemia. El libro se llama Refresh, y lo que estaba haciendo básicamente era que ese era el libro que él iba a escribir. Entonces, en vez de sentarse a escribir, simplemente nos hablaba a nosotros los pastores los temas que él quería hablar, que Dios le estaba hablando, y alguien estaba simplemente escribiéndolo. Me envió el libro gratis y también un sweatshirt, pero algo que me impactó, él comenzó simplemente un estudio bíblico en Brooklyn, New York. Hoy en día se llama el Tabernacle, donde los martes en la noche, Brooklyn Tabernacle, uno de los coros más excelentes que usted pueda ver, de todo tipo de raza, color, todo tipo. Y lo grande cuando usted alguna vez vio un video de ellos que están cantando, eran es drogadicto, es prostitutas, es transgénero. Él dice una vez que estaba haciendo un llamado y que venía esta persona caminando al altar, y él está buscando cuál es ese apeste. Y él, uno de esos olores que empieza hasta el estómago, decía él, cuando se da cuenta es alguien que está caminando hacia el frente, cuando él hizo el llamado al altar. Él le dijo, Señor, ayúdame para abrazarlo. Y él dice que ese olor cambió de apeste a olor de rosa. Y no fue que el olor cambió, es que nuestro corazón cambió. Es que la forma que olemos cambió, porque nuestra visión, nuestras prioridades cambian. Había una vez, hablando de apestes, un joven que trabajaba de plomería, pero era temporero mientras hacía su universidad, y como el jefe no estaba, el dueño del negocio, lo mandan a buscar, y el jefe le dice, ve tú, yo después voy si me necesitas. Y cuando él llega al lugar, era un lugar donde tenía como un acre, y era un trailer donde vivían, y entonces él ve que la familia que había llamado está como a 200 metros donde está el trailer, y dice, qué raro, que no están ahí. El baile pregunta, sí, parece que se rompió ¿cómo se llama? El septic tank o algo así. Cuando él se va acercando y empieza a oler todo eso ahí, a los 15 minutos tuvo que salir y llama al dueño. Y llama al dueño y le pide que venga. Dice, yo no puedo, esto está fuerte. ¿Okay? Por $10 la hora yo no estoy dispuesto a aguantar este apeste, será. Y el dueño viene y él dice, no, este no dura ahí. El dueño vino y entró y estaba pitando. Y estaba pitando 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Y pitando, y usted piensa, ¿cuándo se va a dar el silbado? Y cuando él sale, va y habla con los dueños de la casa y regresa y le dice, ¿tú no oliste eso? Y le dice, no, yo lo que estaba oliendo era
la factura que le voy a dar a estas personas. So, it's all about dónde tú tienes que, tus ojos. Para este joven eran $10 la hora que no valía la pena. Para este dueño eran miles de dólares. So, de momento de la peste era secundario. So, cuando alguien nos ofende, nos dice algo, pues, míralo con los ojos de quién, de Jesucristo. Debemos bendecir a otros el bien de alguien más. En este caso fue Juana, debemos mostrar la misericordia de Dios a otros. Y puede venir Ludwig, quiero hacer algo en la conclusión. Ayer, mientras por poco pierdo el vuelo por primera vez, fue un milagro que lo cogí, porque puse mi fe en la persona que supuestamente me iba a regresar de Atlanta. Y estamos en el restaurante a las 5 y ordenamos, y mi vuelo era a las 7:45 en Atlanta, pues yo estoy asumiendo todo bien. Bueno, estamos deprisa y le digo, ¿cuánto está el aeropuerto de aquí? No, 45 minutos. ¿Y cuánto tiempo toma? ¿Y usted cuánto estaba en Atlanta? Okay. El aeropuerto de Atlanta, ¿verdad? Que hasta se pierden los salvos. Okay. Y entonces, yo digo, bueno, 40, y eso es sin tráfico, y estoy comiendo la comida bien rápido. Y el chofer que venía era venezolano, el director de IMB ahora, el hispano, Anel Robaina, pero guiaba, no como puertorriqueño dominicano, no sé cómo guían los venezolanos, pero iba como, y él, mira, tengo que llegar. El vuelo era a las 7:45, y yo llego al aeropuerto casi a las 7, en Atlanta. Señor, tú tienes que hacer un milagro. Mi preocupación no era la predicación, porque oye, decirle yo llamo a Ludwig, luego saca un mensaje de los que hayas predicado y ese es el que te va a tocar. Llamar a mi esposa y decirle, ten misericordia de mí, perdí el vuelo. Okay. Pero mientras estoy aquí estoy diciendo, Señor, yo lo veo como algo imposible, porque me deja en el lugar equivocado, pero había un empleado que me llevó directita un corte para donde yo podía entrar. No había nadie en la fila, cojo mi ticket, y a las 7:15 en Atlanta, de entrar a las 7 de la noche, estaba en el gate. Pero llamo esta pregunta porque le dije, Señor, ten misericordia de mí. Y esta es la pregunta que me hizo, ¿y tú tienes misericordia de otros? Porque el versículo lo dice bien claro. Alcanzará misericordia como tú tienes misericordia con otros. So, ¿cuál es tu Mefiboset? Siempre que nos pongamos de pie y vamos a cantar ahora, está cayendo su gloria sobre mí. Y la razón es que si tú eres misericordioso, tú puedes cantarlo, tú puedes por lo menos levantar la mano bien alta. Porque entonces la gloria de Dios, su misericordia, no va a caer si está en ti. Es una diferencia entre la presencia de Dios y la manifestación de Dios en tu vida. Y a veces entonces cantamos, pero aquí no pasa de aquí. Porque estamos cantando que venga tu gloria, pero no estamos viviendo su gloria. Estamos deteniendo la lluvia de misericordias y las bendiciones que Él tiene para nosotros. Dice que sus misericordias son diarias. Y no estoy basando en lo que yo creo, lo que dice este pasaje bien claro. Bienaventurado, misericordioso, ¿por qué Él alcanzará qué? Misericordia. Primero porque nos perdonó nuestros pecados. No solamente para siempre, sino diariamente. Su misericordia representa realmente que hemos nacido de nuevo. La pregunta entonces, si queremos su misericordia diarias. Segundo, resentimiento no trabaja. Nos damos cuenta, pensamos que trabaja, pero no. Y tercero, reemplaza entonces. Vamos a necesitar perdonar, vamos a necesitar ser perdonados en el futuro. Si queremos misericordia para nosotros de otros y la de Dios, entonces tenemos que practicar ¿qué? Misericordia. Entonces, redime a tu ofensor, reemplaza tu herida, reconcíliate con quién, con otros y con Dios. La pregunta es si va a tirar la sonrisa, Señor. ¿Cuál es tu Mefiboset? Yo me hablo y me digo cuál es mi Mefiboset. Y va a estar ahí y no va a cambiar. Y tengo que cuidarlo. Y con esta persona es que tienes que demostrar tu misericordia. ¿Cuál es tu Mefiboset? En tuyo es más fácil porque a lo mejor no tienes ahí todo el tiempo. Yo estoy hablando del cónyuge, estoy hablando de personas
que tienes que decirle, no si te ofendí, preguntarle, si te ofendí, perdóname. That's it. Porque si no, entonces no puedes cantar, vas a cantar como un paraguas. Lo que él quiere es que resiste a los soberbios, pero él ama ¿qué? Le da gracia a los humildes. Contamos una estrofa. Y tú conoces a este Cristo, el altar está abierto. O sea, a alguien que Dios te trae, quieres traer un altar, porque necesitas ayuda. Necesitas amor, ayuda. Ven al altar. Pero que no pase este día, Señor, no un día más con las ranas, como decía el faraón. Yo quiero tu gloria, yo quiero tu misericordia. Y por eso a veces continuamos en una vida amargada.